Hola familia. Mi tía Lenny me dio su historia el 1 de febrero del 2006. Era un día bien bonito en el desierto. Estábamos en la casa de mi hermana Lucy. Estábamos afuera en el patio. Mi tía estaba muy relajada, muy a gusto, hasta que llegamos casi al fin de la grabación. Van a notar una diferencia en su voz. No se sentía tan relajada en ese momento. Hacía mucho tiempo que no me sentaba con mi tía a platicar, así que para mí fue un doble gusto poderlo hacer. Y van a oír en la grabación ruidos del ambiente donde estamos, una policía, mi hija Tammy gritando, Lucy hablando con su jardinero, y las iba a sacar, pero en verdad pensé, esos son los sonidos que nosotros también escuchamos, así que los voy a dejar, y los dejé. Si les molesta, me dicen para tratar de sacar los de otras grabaciones. Espero que les guste. Con muchísimo gusto lo comparto. Hi everyone. My Aunt Lenny gave me her story on February 1st, 2006. It was a beautiful day in the desert. We were at my sister Lucy's house. We sat out on the patio. She was very relaxed, very comfortable. Until the end of the recording, she started being very quiet, and then she took a phone call, and then it was over. She never got back to it. It had been a very long time since I sat down and spoken to my Aunt Lenny, so it was a true double joy for me. I hope you enjoy it. Oh, and by the way, you'll hear sounds. At one point, Tammy is screaming, and you can hear my mom singing in the background sometimes, the gardener talking to Lucy. I was going to take those elements out, but I thought it would give more depth to what we were doing. This is what the sounds that we heard as well. Mi nombre es Magdalena Abreu Luna. Nací en un pueblo de la Sierra de Jalisco que se llama Cuautla. Hay un pueblito. Mi madre, su nombre era Celia Luna Gómez. Y mi padre Joaquín Abreu. Mi mamá de un pueblo de por ahí, cerca de ese pueblo donde nací, creo que se llamaba El Parnaso, donde ella nació, un ranchito por ahí, un pueblo. Mi papá venía de Campeche. La mamá de mi papá se llamaba Guadalupe. Papá es Abreu. Tu abuelita se casó con un Abreu y ella era Abreu. A la familia de mi papá conocí muy pocos, porque cuando yo nací mis abuelitos ya habían muerto. Papás sí, yo no los conocí. Pero conocí a 2 hermanos y los hijos, y a 2 hermanas y las hijas. Nada más. Y los conocí muy poco porque no nos llevábamos mucho. Nosotros vivíamos en Cuautla, después en otro rancho que nos fuimos a vivir lejos de allá por la sierra de Jalisco. Y después nosotros llegamos a vivir a Guadalajara. Ellos vivían, toda su familia, en Campeche. Ellos tenían barcos camaroneros. Eran dueños de una flota camaronera en Campeche. Después mi papá se vino a México y formó una compañía de camiones. Antes de que yo naciera, antes conociera a mi mamá. Entonces él compraron un aserradero donde cortan madera y la hacen para hacer muebles, ahí en la sierra. Y mi mamá ahí ayudaba en el comedor a darles de comer a los empleados. Y ahí se conocieron, en la sierra de Jalisco. Vivía. Mi papá ya era viudo, tenía una hija que se llamaba Ana María. A ella también la conocí.
Sí, ya era viudo. Mi papá le llevaba muchos años a mi mamá. Como 20 años le llevaba. Me imagino que mi mamá era muy jovencita, porque mi papá le llevaba como 20 años. Un aserradero compraron. Y ahí conocí a mi mamá y ya de ahí se juntaron. Ya cuando yo estaba grande, yo fui su testigo. Y fui su testigo, qué fabuloso, ¿eh? Un pueblo que se llama San Pedro Tlaquepaque. Pues porque querían casarse, ya tenían 12 hijos, ¿qué más querían? Me imagino. Eso sí, mi mamá paría cada 2 años. La esposa de mi papá, anterior, murió al nacer su niña. Creo que me dijeron, eso no estoy segura. Yo la conocí a Ana María y teníamos una foto de ella siempre en la casa. Y creo que ella también cuando nació un niño murió, creo. Eso me dijeron, no lo supe. Alguien de la familia, no sé quién. Creo que una hermana de él que conocí, una Rudita. Yo conocí a un Armando y conocí a un Álvaro. Y Rodrigo se llamaba el que vivía en Guadalajara. Yo conocí a una María y a otra Rudita, no sé cómo se llamaría Ruth, porque decían Rudita. Por lo general siempre en Campeche, siempre toda la familia viene de Campeche. Ahí son los Abreu, los de Campeche. Pero a María y Rudita después, cuando yo las conocí en México, en la Ciudad de México, joven. Y íbamos a niños y eso, alguna o 2 veces, no muchas. Rodrigo, creo que era el que vivía en Guadalajara. Este Rodrigo dejó a su esposa Abreu y se juntó con su cocinera, una señora gorda. Y con él tenía 2 hijos, con ella. Los hijos de su esposa yo no los conocí. Mi niñez fue entre el rancho aquel y en Guadalajara. Más bien en Guadalajara ya más chiquilla, ya cuando iba a la escuela en Guadalajara. 2 o 3 años nos fuimos de Cuautla. Pues yo tenía un rancho que se llama La Hierbabuena, más a la sierra. Porque ahí mi hermana era maestra rural y la mandaron para allá. Entonces nos fuimos a ese rancho. Todos nos fuimos para allá. Mi mamá cuidaba un montón de raza que tenía. Cuando nos fuimos llevaba a Chico. Nos fuimos bien vaciados, hija. Yo me acuerdo muy bien, por eso te digo que ya tenía de 2 a 3 años. Porque ya había nacido Chico, lo llevaba chiquitito de cuarentena en un caballo. A caballo no había a caballo. Íbamos de 2 en 2 porque no alcanzaba uno para cada quien. Yo iba con Joaquín cargando a mí y mi mamá llevaba a su niño chiquito como de 40 días. Yo me acuerdo desde antes de irnos de ahí, me acuerdo de Cuautla y no me creen, de Cuautla. Era hija, no lo vas a creer, fabulosa. Indios de calzón muy grande, blanco así, pelo largo, indios, de calzón blanco y los niños jóvenes desnudos. Y los tías eran más grandecitos, les ponían de esos pañales que parecen como pañales, así vivían. Entonces había una hacienda arriba, la del rico, la hacienda grande, y una hacienda abajo donde le dieron a la maestra, porque la maestra era la gran cosa. Mandaron a traer a esa maestra para que ayudara a todo. Y muy bien, nos daban el maíz, yo creo que nos daban todos, porque yo no veía que mi papá trabajaba en un pueblo cercano, es que era el tesorero de la presidencia, en un pueblo cercano que se llama Santa Rosalía, era pueblo grande. Y él siempre estaba en Santa Rosalía, a veces cuando llegaba a caballo, nos llevaba galletas de animalitos y de eso me acuerdo mucho. Ay, viene mi papá, porque Zenaida viene mi papá y trae galletas, y es que olía desde acá. Nos llevaba cositas así, de vez en cuando iba, no seguido, ha de haber estado lejos un día o 2 de caballo. Y se supone que en ese tiempo, tampoco yo sé si es cierto o no, que él no iba seguido, que porque allá tenía una vieja que vivía. ¿En dónde? ¿Dónde está? Pueblito. En el pueblito. ¿Quién te dijo? ¿De quién era ese chisme? Pues de mi mamá y del papá. De la mamá. Que porque tenía una vieja renca que hacía tamales, algo así, yo no sé.
Yo, cuando nos fuimos a Guadalajara, un día llegamos ahí con esa señora, porque llegamos ahí a descansar para después de ahí agarrar el camión para Guadalajara. Y una señora bien amable, es donde él se asistía, se supone, pero decían que era su vieja. Había unos ríos preciosos, con unas lajas divinas. Vivíamos en una hacienda muy grande, bonita. Ahí llevaron a vivir a la familia para que ella les diera clases. Mi abuelita a practicar medicina y a partir niños y a... Ah, mijita, pues cuando tuvo mucha necesidad, sí, era la partera del pueblo y la que curaba a la gente. Pues, mira, yo no me acuerdo si en Cuautla hacía lo mismo, pero ahí en la Hierbabuena sí. Íbamos a otros ranchos a curar gente. Me imagino que por la necesidad, yo no sé. Pero tú no sabes otra persona de nuestra familia que haya pasado eso o que le haya enseñado. No sé, pero ella era la partera, era la doctora, le gustaban mucho las medicinas naturales, no había de otras. Y ella nos enseñó leyendo. No sabía leer, hasta de grande empezó a medio deletrear. Alguien te tuvo que haber enseñado El Espíritu algo. Santo. Mira, ponle la cataplasma de quién sabe qué, porque ella sabía de muchas cataplasmas y muchas medicinas para el estómago. ¿Sí? Yo no sé si su mamá o dónde lo verían, no sé. Pero ella era muy doctora naturalista, sí. Y sabía partear y sabía inyectar y sabía, pues, enseñó, me imagino. Alguien le tuvo que haber enseñado. Puede, pero yo no sé. A lo mejor tu mamá se acuerda si alguien le enseñó por ahí en Cuautla o en Campeche, de donde ellos son, puede ser, porque Gina me lleva muchos añitos. ¿Te acuerdas cómo era su relación de ellos, entre ellos dos? Bien bonita, bien. ¿Sí? Mi mamá era la que lo dominaba todo, dominante. ¿Dirigiera a la familia? Sí, se hacía lo que mi mamá decía. Más o menos, a veces se enojaba mi papá. Y ahí, híjole, ya se enojó el pelón. Pero ella era la que dominaba. ¿Qué tipo de carácter tenía mi abuelito? ¿Qué tipo de hombre Muy era? dulce, un hombre muy dulce, muy educado, muy preparado y muy dulce. Siempre fue un dulce. Y mi mamá, regañona, gritona y pellizcona. ¿Les pegaba? No, no de esos que les pegan así horrible. Nos pegaba, como tu mamá que te da así. ¿Mi abuelito les pegaba? Alguna vez quizá un cinturonazo nos dio porque nos hicimos la pinta Snyder y yo. Y es la única vez que me acuerdo. No nos pegaba, él nos castigaba. Siempre me han dicho Lenito. Estaba enojado. Me decía, Magdalena, es porque me regañaba por algo. A mi papá le gustaba mucho hacer de comer. Los domingos siempre hacía el de comer, sí. Siempre se usó en mi casa que mi papá hiciera. Los domingos él se iba al mercado, él traía mucha fruta, mucho pollo, pescado, y él hacía la comida. Domingos especialmente, nada más. Sí, mucho Campeche era estilo campechano. Sí, era bueno. Siempre fuimos una familia unida. Siempre teníamos que estar a la hora de la comida, a sentarnos todos a la mesa, todos. A la hora de la comida teníamos que estar todos a la hora de la comida. Y a la hora de la merienda también. En las mañanas no, porque cada quien que la escuela, que el trabajo y que no sé qué ondas. Pero a la hora de la comida teníamos que estar todos juntos, reunidos, y sentarnos todos a la mesa a comer. Y a la hora de la merienda también. ¿Tu mamá qué tipo de vida tuvo criándose? De chiquita, muy rica, muy bien y muy chiqueada. ¿Sí? Sí. Los que la criaron a ella eran dueños de una, ¿cómo se llaman esos? Donde hay metas de plata que sacan... mineros. De una mina, sus parientes con que se crió. Porque ella de muy chiquita, su mamá se las dio a esos parientes, no tenían hijos. Se las dejó ahí, no que se las dio, pero bueno, pero ahí se las dejó y se crió con ellos. Entonces esto de dar a niños es en nuestra familia, entre nuestra familia es muy usado. Se parece, ¿verdad?
Entonces, mi mamá se crió con estos, muy ricos, muy chiquiada, única niña. No, todo. pero ellos no eran sus... ¿Quiénes eran ellos? ¿No sabes cómo se llaman? No, fíjate que no. Unos parientes creo que de mi abuelita, o de mi abuelito, una hermana de mi abuelito. De mi abuelita no sé decir la verdad quiénes eran, pero era su tía. ¿Cómo se llaman los papás de tu mamá? Uno se llama Casimiro Luna. ¿Y la ella mamá? Zenaida Gómez. No. Muy blanca, bonita, chapetita. Sí, la conocí. ¿Ah, sí? ¿Te La acuerdas? conocí. Ajá. Ella se crió en Jalisco, Sí, en Cuautla y en allá donde estaba la mina. ¿Dónde estaba Otro la rancho mina? más, Sí. más arriba, un mineral que había allá. ¿Cómo supiste tú que había sido criada con otra gente? Pues mi mamá me platicó, No. nos platicaba y fuimos, y Chico y yo fuimos a conocer las minas y todo, ya grandes. ¿En serio? ¿Cuándo? Sí, bueno, ya estábamos grandes, bueno, Chico que tendría unos 17 años. Y los llevó tu mamá. Sí. Todavía ella tenía contacto con esa... No, esas familia. gentes ya se habían muerto, pero tenían contacto con mucha gente de ellos. Ah. Ellos ya se habían muerto. Entonces, deja decirte la vida de mi mamá. Entonces ya cuando estaba grandecita, como de 12 o 13 años, ya que podía hacer qué hacer, se las quitó mi abuelita y casi veces se murieron, dice mi mamá. Yo no los conocí. Se las quitó porque ya estaba grande, para que les fuera, pues hacer qué hacer en el rancho, bien pobres, y que ella no sabía hacer nada y le daban unas desgreñadas, que era muy, muy infeliz con sus papás. Pero ella no era perrucha de mucha desgreño, nada, y cuando la hacemos enojar, que ¡ay! Se traía una cuchara, cabrón, la muchacha, y de ese tipo de pegar, ¿no? De que te voy a castigar con un palo, no. Ay, como 12, 13 años, dice ella. Ya se acabó. A sufrir, se le acabó lo riquillo y lo chiqueado, y se le acabó todo, y ella sufría mucho porque no sabía hacer nada, la mandaban a lavar al arroyo, la fregada, y ya más grandecita la mandaron ahí a que les diera de comer o a un aserradero, a ayudarles a hacer comida y servir, y ahí conoció a mi papá. Dice mi mamá que ella se sentaba junto al río, yo lloré. Ay, Dios mío, se viene el diablo ahorita con ese bebé, y lo que quería decir es así, dice, que llegue tu padre. Sí lo quería, porque ella era mucho más joven, era muy guapa mi mamá. Y siempre estuvo con él, y siempre lo esperó. Él se iba y andaba de viejero por ahí, no sé qué, y se gastaba la lana. Mi mamá lo esperaba, llegaba y la volvía a embarazar, y ahí esperándolo. Entonces si lo quería o no. Se fueron toda la familia a Guadalajara, ¿por qué? Porque pasó esto, que ya pasaron muchos meses y no le pagaban a la maestra. y no le pagaban. Entonces fueron a Guadalajara a arreglar las cosas, que por qué no le mandaban su lana, ¿no? ¿Quién fue? Se fue mi mamá, Lupe, Celia y no sé quién más. Creo que Chico, Lulú, se llevando a los dos chiquitos, algo así. Nos quedamos ahí, Zenaida, Fina, Joaquín y yo. ¿Y Celia? No, Celia fue la que fue a arreglar los papeles, era la que le tenían que pagar, era la maestra. Y a mí se me hizo mucho tiempo que se fueron. No sé si de veras pasaría mucho tiempo, pero a mí se me hizo mucho tiempo. Y éramos bien pobres hasta que nos recogió el señor de la hacienda de arriba. No sé cuánto tiempo, Fina se ha de acordar cuánto. A mí se me hizo mucho tiempo. Me faltaba mi mamá y mi papá. ¿Y tus hermanos cercanos? Sí, Los chiquitos. Los chiquitos y los grandotes. Celita era buena con nosotros, siempre fue buena con nosotros, parecía ¿Sí? nuestra madre, sí, siempre. Ella trabajaba mucho para darnos, mucho. Sí, no lo reconocen, pero así es. O sea, ella es la que trabajaba para ayudarnos, para darnos. Entonces ya se quedaron en Guadalajara
buscaron chamba y mandaron por nosotros. No. No sé cuánto tiempo pasó, Sí. la pura verdad, yo no sé. A mí se me hizo mucho tiempo para que nos recogieran los de la hacienda de arriba. Ha de haber sido mucho tiempo que nos dejaron sin lana y sin nada, ¿no? ¿Verdad? Porque 8 días o 15 días no era para que nos recogieran, ¿no? Entonces ahí Fina era la que les ayudaba y Zenaida la ponían a cuidar un niño. A mí todavía nada, pero yo andaba con Zenaida. Y sabe, pero nos recogió la gente de la hacienda de arriba. Ese señor ayudaba a toda la gente de todos los ranchos sí, alrededores. Era el rico de ahí. Todos trabajaban para él. Y ya nos fuimos para la hacienda de arriba. Fina les ayudaba ya, pues a todo. En la cocina, para arriba, para abajo. A Zenaida la ponían a cuidar un niñito. Como unos 6, yo creo, ¿Sí? 6, 7 máximo, Sí, 7, sí. porque yo entré a primero ya en Guadalajara. Y luego nos mandaban a mí, no, yo me les pegaba. A cuidar chivas al monte. Chivas Golds, Sí, 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 sí. chiveras fuimos. Yo me acuerdo de chiquita, hija, yo me le pegaba a una chiva, le mamaba la chichi. ¿En serio? ¿Sí? Sí, ya tenemos leche caliente, de chiva, y de vaca y de todo. Sí. Entonces Celita tenía su escuela ahí en la hacienda, en el patio grandote, ahí ponía su escuela, iban todos los niños y también gente grande a enseñarse el abecedario y ABC, y luego les hacía fiestas, cantaban y las fiestas de las escuelas, yo me acuerdo. Cuando mandaron por ustedes, ¿quién fue por ustedes? Mi papá. Y ese fue el día que conocí a esa señora que decían que era su vieja, porque creo que duramos un día a caballo para llegar a ese pueblo, y ahí nos quedamos a dormir con esa señora en ese pueblo. Los 5, iba mi papá también. Yo me acuerdo de esa señora, creo que era Renquita. Bien buena gente que se me hizo, nomás ese día la vi, pero decían que era su vieja, que vivía con ella. Pues que era su asistido y nunca iba allá para la casa. Para el rancho. Sí, ahí vivía, ella le lavaba, le hacía de comerle todo, pero decían, claro, no sé si sería cierto o no sería cierto, puede, a caballo hasta ese pueblo. Y de ahí agarramos un camión. Ay, hija, el drama que es. Nunca en mi vida había visto un camión. Y ya grande, y no me podían subir, tenía pánico subirme ese animalón que me iba a tragar. Todos enojados conmigo y yo pues tenía mucho miedo. Ya había visto un camión, traumada quedé de un camión. Y luego después, ya vi que no hacía nada, y cuando estábamos chiquillas en Guadalajara, que había pasaron muchos camiones, nomás por balas, agarrábamos un camión en la esquina y al otro, ya me voy a bajar, y a veces está caminando, me bajaba y me agarraba de los postes, todos los choferes de maltratan, idiota. Luego otra cosa que me acuerdo mucho, de los excusados, yo nunca había visto un excusado. ¿Dónde lo viste? Pues en Guadalajara, cuando llegamos en la casa, y Zenaida y yo nos subimos a los hoteles a hacer popó y pipí porque no nos queríamos sentar allí. Sí, así de indios rancheros de la sierra. Las grandes no, ya los conocían, ya habían estado en México, en Campeche y todo, pero yo no. ¿Qué están haciendo en Guadalajara? Pues yo en la escuela. Celita trabajaba de abonera, ella y mi mamá. ¿Qué es eso? Casa por casa vendiendo pantalón de mezclilla, ropas, Ya no era maestra. No, llegaban pobrecitos, ahora me acuerdo, con sopita para darnos, con tortillas, para darnos de comer cuando les daban los abuelitos, me imagino, con los pies hinchados, a veces hasta sangrándoles. Cómo trabajó Celita para nosotros, mucho. Somos unos malagradecidos, la verdad. Sí, y mi mamá. Porque mi papá, pues el señorito decente, educado, no hallaba chamba. No, hasta que por fin encontró una de Camillos, que se la consiguió ese hermano, que era jefe de ahí de un
caminos nacionales, caminos y puentes, no sabe qué, buena chamba. Primero llegamos a una casa bien grandota de 2 pisos, bien padre, pero yo creo que no la pudieron pagar y luego nos fuimos a un cuartito, a una vecindad. Y después también del cuartito, asustaban en ese cuartito. Eran demasiadas. Jalaban las cobijas, movían los Espíritus Santos, ¿sabes? Echábamos una gritadera todos. Pues por si todos gritábamos, ahí no había zafo. Le teníamos un mendigo miedo y seguro no pudieron pagar. Que hay dinero, decía mi mamá. Y luego hicieron un agujero grande, era un cuartito y la cocinita. La cocina era un agujero grande, escalones. Celita, mi papá, todos los que podían. Para sacar que el tesoro que había ahí, porque asustaban mucho. Y se asustaba. Y luego después seguro nos corrieron de ahí porque falta de renta. Y una señora que vendía gorditas con atole bien temprano. Hey, bien temprano, creo que se levantaba a las 4 a hacerlo, el atole y así, gorditas se ponía en la esquina. Esa señora nos recibió en su cuarto, nos dio posada, bien preciosa, a todos, a toda la familia. Poquito tiempo, no mucho, no meses. Creo que ella tenía 2, porque todos estábamos en un cuarto y su familia otro. No tenía mucha familia ella. Creo que era sola, un hijo o algo así, chiquillo. Una señora gordita, bien buena gente. Y luego yo me levantaba con ella a hacer afuera en el patio de la vecindad, ponía lumbre y allí hacía el atole. Todos los días, hija, como que aventaban piedritas así en el caso. Todos los días. Y decía, no te asustes. Son los espíritus, pero nomás están jugando con nosotros. Más me asustaba. ¿Cómo comprenderás? Luego un día iba yo a pasar, pues a las 4 de la mañana, es noche. Y un día, el cuarto donde vivíamos nosotros, era aquí está la entrada, ahí está el cuartito, y para acá los cuartos, nosotros teníamos ventana para la calle del cuartito, nos los corrieron por falta de pago. Y un día iba yo pasando por aquí, hija, y volteé, me dio mucho escalofrío, y volteé y vi una mesa nunca se me olvidó eso, nunca, de esas de madera vieja, medio derringada, y un señor de levita. Yo en mi vida sabía lo que era levita. Sus trajes así con cuello alto de colita de levita. Ya sabe lo que es de levita. Guantes blancos, sombrero de pompi, de esos sombreros. Y volteo y veo a ese señor, y cuando volteo a verme, me quedé no podía moverme, quería gritar, no podía hablar y no podía dar un paso. Y yo no sé cómo hice, pero cuando me di cuenta, yo estaba a media calle, y un señor de un camión, el chofer, muchacho, cabrona, que seguro que salí corriendo. Miedo a mi pánico, me congelé, parado con guantes blancos, nada más que volteó a verme. Como que traía un guante blanco puesto en una mano y como con la otra me hizo. A lo mejor me quería dar el tesoro, ¿verdad? Ay, pero tan chiquilla. ¿Cómo no se le dio un grande que los cargaron ahí tanto? Pues yo no sé, pero sí eso vi y nadie me creyó. Pero te lo juro, pero sí me creyeron que fue una estúpida pipiciega y ya por menos me mataba un camión. Eso es cierto. Chiquilla, pues casi que recién que llegamos a Guadalajara. Sí, como 6 o 7 años. Y al abuelito, tu papá buscando trabajo. Sí. Tratando de encontrar algo que hacer. Sí. La abuelita haciendo todo lo que podía para... Todo lo que podía. Vendía ropa, parqueaba, inyectaba,
Wherever. Ella y Celita, Chambel, Chambel. Sí. Y ya. De ahí pues ya. De ahí no sé a dónde nos fuimos a vivir, te juro. No me acuerdo de ese. Ah, otra vecindad. Pero ya pagando nosotros. Donde ahí mira, tu mamá se casó en esa vecindad con uno que se llamaba Prajeris. Ahí conoció a un chavo, ahí en la vecindad. ¿Cuántos años tendría? Muy jovencita, muy bonita, que era tu mamá, muy espiritual, así. Pues jovencita, Prajeris, que un desgraciado que le pegaba a él y le pegaba a la suegra y mi mamá se la quería quitar y todas esas broncas. De eso se ha de acordar mejor ella. La suegra de tu mamá se la fregaba y él se la fregaba. ¿El papá de Ana es? El papá de Ana es otro. Y todavía todos los demás, Lupe, mi tía Celita, en la casa. No, Lupe no. Lupe bien jovencita se largó a México a vivir allá con los tíos, sí. Ella dijo, puras miserias, puras máquinas. Ella se largó al DF, allá que vivía con mis abuelitas en la edad. Y ahí conoció al marido, al papá de los Navarros. Y después se casó con él. Pero pronto se fue de la miseria. Se fue a vivir para allá. Ok, terminamos en que estaban en el primero, segundo, tercer casa en Guadalajara. Sí. La primera era muy bonita, muy grandota, donde llegamos. Después nos fuimos un cuarto, ese que asustaba. Después otro cuartito, por unos días que la señora nos recogió, nos dio cabida en su casa, en su cuarto. Y después otro cuarto ya, que ya... Dime un poquito de ti cuando eras... Muy llorona, muy sentida, de todo me sentía y chillaba, y muy sentidita. Era. I don't know why, pero sí era. Era difícil ser de las más chiquitas cuando todas las grandes tenían tanta... No tenía ninguna dificultad de ser chiquilla, todo, pero sí era muy sentida. Por ejemplo, se decía, mira nomás, que me vacilaban, a Lenny por bocona le cabe una sandía entera, y se reían y uy, yo lloraba y me la sentía. Cosas tontas. Te hacían burla. De algo. Y que decían, no, ahora ya no vamos, que vacilaban. No, ya voy a dejar a tu papá, que no, que sabe qué, que... yo lloraba mucho. Llorona, era muy llorona. Muy llorona, muy sentidita. La relación, mi abuelita tenía muchos niños a quien atender. Sí. ¿Te sientes que te tocó tu tiempo con tu mamá? ¿Sí? Muy bonito. Dime. Ella, porque como yo era muy sentida, muy femenina, ella me platicaba mucho conmigo. Ella me hacía unas muñecas de trapo bien bonitas, preciosas, porque me gustaban mucho las muñecas, era femenina. Nunca se me olvidan esas muñecas de trapo que me hacía, con unas medias rotas, de esas de popotillo, les hacía la cara y el cuerpecito, y les hacía vestiditos, y jugaba conmigo a eso, en la cama, sí. Eso me acuerdo mucho. Éramos muy juntas mi mamá y yo. ¿Dirías tú que eras la más cercana de tu mamá? Sí, y ya que crecí, sí, siempre, sí. Ella salía con mis novios, ella me escogía a mis novios, sí, siempre salía con mis novios, ella y yo, mi novio, ella y yo. ¿Y tu relación con tu papá? Muy bonita, él era muy educado, muy nice, muy bonito, él me trataba muy bonito, a todos. Sí.
La relación con mi mamá era muy bonita conmigo, muy cercana. Ya cuando estaba grande yo que comenzaba a vacilar y que me iba al teatrito y que estaba en una, ya teenager, en una compañía de teatro de un templo, compañía de teatro de un templo, un teatrito. Ella siempre andaba conmigo para arriba y para abajo, siempre, siempre. Y éramos muy cercanas y siempre le platicaba de mis novios y lo que decían y lo que no decían y lo que me gustaba o lo que no. ¿Y de tus hermanos, a quién eras acercado? A Joaquín. Él siempre, como era muy chillona, él siempre me protegía, era mi protector. Y ella me abrazaba. ¿Cercano a Lulú? No, ¿No? no. Lulu era bien perrucha conmigo, porque yo era muy inmensa, muy chillona. Aunque era más chiquita, era bien perrucha. ¿Con mi tía Zenaida? No, no mucho. De chicas sí, cuando yo la seguía, que íbamos del rancho a cuidar las chivas, yo la seguía y que no te vayas, y hasta me levantaba piedras para que no me fuera atrás de ella, y yo me iba atrás de ella. ¿Cuántos años se llaman? No sé, pero ella, yo tenía unos 6, como unos 6. ¿Se llevan 6 años? Me imagino. De 5 a 6 me imagino. Yo me imagino, porque a ella la mandaban al cerro a cuidar chivas. Sí. No me quería llevar porque de todo chillaba, si no podía o si me espinaba, o si no podía pasar una montaña, o si... ¿Conocías a los abuelitos a la mamá y al papá de tu mamá, a tus abuelos? Sí. ¿Solamente en México? Sí, no, en los ranchos no. En los ranchos nunca. Sí, en Cuautla cuando nací vivían 2 hermanas de ella que eran profesoras ahí. Ahí vivíamos con ellas. Una era muy tierna conmigo, una de ellas. ¿Y tus abuelos los conocías? Ah, perdón, ellos eran tus abuelos. Pero, no, ya era más grande. Mi abuelita no tenía abuelos. No. Que tú conocieras. No. Tus bisabuelos. No. Okay. Tenían, ya estaban en Guadalajara, tú estabas en la escuela, ¿quién estaba en la escuela contigo? Zenaida. Lulú. No, Lulu estaba chiquita. Cuando yo de recién iba a la escuela, Lulu todavía no iba a la escuela. Le llevo como 4 años a Lulu, más o menos. Zenaida iba conmigo más, porque Joaquín iba más adelantado, era más grande. Sí. Pero a él lo sacaron pronto, era bien estudioso, lo sacaron pronto de estudiar, de la escuela lo sacaron, porque tuvo que entrar a trabajar, si no, no nos podíamos sostener. Sí. Mi mamá no, tampoco. No. Entonces nada más en la escuela ibas tú con Zenaida. Con Zenaida. Sí. ¿Chico? No, todavía no iba a la escuela, estaba chico. Oh. Cuando le estoy hablando, cuando entré a primero, ¿no? Sí, cuando primero el primer año de escuela. ¿Y de ahí dónde se fueron? Siempre ya vivieron en Guadalajara. Okay. Entonces ya cuando te haces, vamos a suponer, adolescente a los 12 años. Yo estaba en un colegio de monjas. Pues me pusieron en un colegio de monjas, ya. ¿Por qué? Ya trabajaba Joaquín. No estaba internada ni nada, sino en un buen colegio de paga. Estaba trabajando mi tío. Celita. Para ese tiempo Celita ya se había juntado con Rafael Arechandieta, en un español. Y ya ¿El papá de Edith? No, papá de Edith no, es otro. Eso no. Ya se había separado de Arechandieta con el papá de Edith. Cuando adoptaron a Carmen, vivía con Arechandieta, un español. Celita vivía con él y ahí con ellos vivía cuando se desapareció Lupe. ¿Cuántos años tenías tú cuando se desapareció Lupe? Pues estaba chica, no te sé decir. Vivíamos cerca de un restaurante, cerca a unas 3 cuadras de un restaurante.
y se supone que se fue ella al restaurante con un amigo o con alguien y ya no regresó de ese restaurante nunca, ya estaba a Carmen chiquitita. Ella se fue de México, dejó al marido, me imagino que dejó al marido porque se fue a la casa con su niña chiquitita, ¿verdad? Y ahí estábamos y un día andaba con uno que se piensa que era doctor, Lupe. Ella ya tenía novio, Sí. se había separado de su esposo y ya tenía novio. Y andaba con un doctor, se me hace que el doctor fue y fueron al restaurante, o no sé con quién fue, pero que de un restaurante al salir se la metieron, eso supe, yo no vi. Sí, pero a ¿qué fuerzas a un oíste? carro, se la llevaron, desapareció forever, y la buscaron por mucho tiempo, por todos lados, por mucho, quizá no tuvimos suficiente lana para saber bien la investigación. Sí. Me acuerdo de esto, me acuerdo que yo llegué de la escuela, ¿sabe dónde? A la casa y mi mamá estaba ya desesperada y llorando y ya hasta se desmayaba y que porque alguien se robó a su hija. De eso me acuerdo. Porque desde el momento en que la metieron al carro, ustedes ya sabían que... hasta que no llegó y que no llegó. hasta que Después no llegó y no en la llegó. investigación se supo que les metieron 2 fulanos a fuerza en un carro, saliendo de ese restaurante. Después, pero no llegaba, me imagino que debe haber sido al otro día que no llegaba y estaba desesperada mi mamá, pero no, de eso me acuerdo. La policía obviamente le hablaron y... Todo ese rol. Primeros días que desapareció, ¿cómo era el ambiente en la casa? ¿Qué pasó? Tremendo, mucho sufrir, mucho desmayo, mi mamá se enfermaba, tremendo. ¿Y el papá? Pues muy desesperado y lloraba también. ¿Sí? Sí. ¿Y quién decidió que Carmen irse con mi tía Celita? Pues ahorita se la llevó, estaba muy chiquita porque me imagino que ella iba a estar mejor. Estaba muy chiquita, ya no tenía hijos, estaba recién nacida, creo que tenía como 40 días o menos. Porque recién nacida que salió del hospital ella se fue a Guadalajara con sus papás. Sí. Del hospital ya no fue a su casa. Creo que decía no sé. Él, que no era hija de él, que era hija de un doctor y que no sé qué. Pues total, de recién salida del hospital, se fue a la casa. Allá a Guadalajara. Entonces ya Carmen, Celita se hizo a cargo de la niña, pero yo vivía en otro lado. Pero en Guadalajara. Sí. Se llevó a la niña. Para cuidarla. Ahora tienes 16, no, 15 años, no, ahora tienes que, vamos a poner, ahora tendrías 15 años, estás viviendo en Guadalajara. En Guadalajara. Dime dónde están tus hermanos. Joaquín trabajando. Y tú viviendo en la casa. Sí. Siempre vivió en la casa hasta que se vino para Estados Unidos. Fila, no sé, acá creo que en Estados Unidos, o a lo mejor, porque se fue a vivir a diferentes partes. Sí. Depende de Chau, que sabe dónde vivía. Sí. Zenaida en la casa, pero no en la casa porque andaba para arriba y para abajo. Y Chico y Lulú en la casa. ¿Y tú? Y yo. Hubo tiempo en que los 3, o los 4 vivían en la casa. ¿Mi tía Celita dónde estaba? Vivía con Rafaela de Santieta. Oh. No, antes. ¿Se casó, dices? No, vivía con él. Vivía con él. Sí. No, ¿Qué hacía? cuando yo 15 años ya no vivía con él. Ya estaban acá de este lado, por Ciudad Juárez, creo. ¿Quién? Fina, Celita y Zenaida. Oh. ¿Sí? Ahí. Y de ahí tuvo a Edith, su papá es de alguien de Ciudad Juárez, I don't know who. De ahí mi mamá tuvo a Lucy. No. Sí, Edith. No, Edith y yo somos de la misma edad. Sí, Lucy ya había nacido. Fina te tuvo a ti hasta que estuvo acá en Tijuana, San Diego, en Tijuana. Allá no tuvo tu mamá Lucy. Lucy ya había nacido.
Pero también de Ciudad Juárez, Lucy, no. ¿no? Lucy era, no te digo que su papá era de Guanajuato. Ah, de Guanajuato, un ranchero no se quería, pero yo sí me acuerdo que llevaba una camionetota, pues a mí se me hizo un camionetón, ranchero guapo, alto, moreno, que se apellida Moreno, no me acuerdo cómo se llamaba, delgado. Entonces, Joaquín, mi tío, ¿quién es que trabajaba? En una fábrica donde hacían suelas de hule, suelas para zapatos de hule. Ese no, esos servicios no dice usted. No, aquí ya no. Ese es el teléfono, creo, de la televisión. Ok, imagínate, como las 7 de la mañana ¿Y llegamos. tu papá? En puentes y caminos, carreteras, desde que consiguió esa chamba ahí hasta que se murió. Caminos y puentes. Pues no tardó mucho, bueno, algún tiempecillo, mientras vivíamos en los cuartuchos esos que te estoy diciendo. ¿Sí? Hace que años estuvo ahí. Pues no vivimos tantos años, te voy a decir. Porque ya después nos cambiamos a una casa, después que Joaquín se empezó a trabajar y Celta trabajaba y mi papá trabajaba. Ya nos fuimos a una casa bonita. Bueno, not beautiful, pero casa, Sí, ya sí, no sí. Cuartuchos. Sí. Casa Ma- con 3 cuartos, 4 cuartos. Mi tía Celita, mi mamá, mi tía Zenaida. Están en diferentes lugares, En Ciudad Juárez estaban primero. juntas. ¿Eh? ¿Qué están haciendo? Ah, no, eso sí no sé, pregúntales a ellas. Pero ahí, de ahí, se regresó embarazada a Celita, de Juárez. ¿Y Carmen dónde está? Con Celita, ¿Oh, sí? Y mi mamá también cargando con Pepe. y con Lucy, Ana viviendo con ustedes, sí, viviendo con mi abuelita. sí, siempre. ¿Por qué? No sé, pregúntale a tu mamá. Pero siempre ella se crió como hermana con nosotros en la casa de mi mamá. Sí. No sé por qué, también ella le pregunta, ¿por qué mamá? Le dice, ¿por qué yo vivía allá y todos mis hermanos aquí? ¿Mandé? También ella le pregunta que por qué ustedes vivían todos con ella y ella no. No sé. Pues porque a ella le fue bien. ¿De qué edad te fuiste de tu casa? Pues no, nunca me fui hasta que murieron mis papás. Yo nunca me fui de mi casa hasta que murieron mis papás. ¿Y cuántos años tenías? Pues 20 y tantos. ¿Tú nunca te fuiste de Guadalajara hasta que se murieron ellos? No, temporadas, me vine por una temporada con Fina, me vine otra temporada con Joaquín. Temporadas de meses, 2 meses, un mes. Hey. ¿Te casaste? No, No. nunca me casé hasta que me casé con Max Power. Fue mi primero y único matrimonio que he tenido. ¿Viviste con algún novio? No, no viví junto con nadie. Tenía muchos novios, amigos, whatever, pero no, Okay. nunca me junté con nadie. ¿No? No, no era de mi estilo seguramente, hasta que me casé. Me enamoré mucho de joven de un novio, mucho. Soy el estudiante chiquillo, yo otra chiquilla, desde que estábamos en la secundaria y él se recibió de abogado y todavía estábamos de novios. Terminábamos, no nos enojábamos, y total ni me casé con él. Así es la vida, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Y bien, yo me acuerdo de mi niñez bien. De mi teenager me acuerdo re padre. Padrísimo, de mis años de juventud. Nos la pasábamos mi mamá de vago de pueblo en pueblo y yo actuando en los teatros, era artista. ¿Sí? ¿Quién te Indujo al teatro
En el templo, ahí empecé en un templo en San Juan de Dios. En un templo era de las hijas de María y me robaban las limosnas. Sí, ¿Sí? sí, claro. Me los echaba en los calcetines. Y andaba conmigo a la caseta así, de los lentes. Sí, claro. Luego me daban hojitas de parroquial para repartir por las casas, unas hojitas de católicas. Y también la mitad para allá y no la mitad, pero sí me echaba unos 21 ahí para acá, para el calcetín. Sí. Y, cuéntame de cuando comenzaste a actuar en teatros y a cantar. Y... Bueno, cantar nunca he cantado, pero en el teatro sí, era re buena para el drama. Hay un sacerdote, un padre de ahí del templo donde pertenecía yo, de las hijas de María, imagínate. Hicieron una de los jóvenes y chavas y chavos una compañía de teatro. Entonces íbamos a actuar a los templos, diferentes templos de Guadalajara, y después salíamos a los diferentes templos de los ranchos. Era una organización, un teatro, el teatro ideal nos llamábamos. Nada más yo. Y mi mamá andaba con todos lados conmigo. Ay, le fascinaba. Uy, decía que era re buena y yo me volaba. ¿Cobraban con eso? No, lo que ganaban era para el templo, para hacer cosas. No, nosotros no cobrábamos de balde. ¿Y qué tipo de variedades hacían? No, teatro. Sí, por ejemplo, ¿qué tipo de obras hacían? De todas. Yo he leído mucho teatro, por eso no hablo tan estúpida como debería. Sí. Yo he leído mucho. De todas obras dramáticas, cómicas, de todas obras teatrales. Bueno, yo creo que duré como 8 años ahí haciéndole el teatro. Y después venían compañías grandes, de veras de artistas, y me contrataban a Guadalajara. ¿También? Sí, y iba a giras con ellos, con mi mamá. Siempre Iba mi mamá. Compañías de artistas, yo trabajé con muchos artistas buenos, famosos, de teatro de aquel tiempo, ahorita deben estar viejititos. En Guadalajara y en los pueblos y en otras ciudades de México. ¿Te ibas de gira con ellos? Sí. ¿A tu papá le gustaba que hicieran eso? Sí. Sí. Hasta nos daban para el camión. Sí. Sí le gustaba. ¿Quién se enfermó primero? Mi mamá. ¿Cuántos años tenías tú cuando se enfermaron? Oh, pues ya estaba grande. ¿Ya eras una adulta? Sí, ya tenemos 20, 21 años. Sí, ella se enfermó primero. Y a los 3 meses exactos, y el mismo día y a la misma hora murió mi papá. De que murió mi mamá. Qué chistoso, ¿verdad? Zenaida vivía en México con Max Paul, cuando mi mamá se sintió muy mal. Entonces se la llevaron a México y ahí le sacaron ya estudios, radiografías y la fregada, y ya vieron que estaba cundida de cáncer. Y ya después de ahí, que no tenía remedio, ya fuimos a Guadalajara. Yo en ese tiempo yo creo que estaba acá con Celita en Lancaster o algo así. O no sé, pero yo no estaba ahí cuando se la llevaron a México a hacerle todo el check-up. Pero ya después fui pues para cuidarla y ya me la llevé a Guadalajara y hasta que se murió. ¿Quién estaba ahí contigo? Chico, Lulú, Anita. Y Anita. ¿Mi tío Joaquín dónde estaba? Acá vivía. Ahí. Trabajaba de taxista con una negrota así de una pocha negra. Pues ahí en Tijuana vivía con esa. Como que era mitad negra y mitad gringa o algo así. ¿Cuándo supieron que estaba enfermo mi abuelito? Como al mes o antes de que se murió mi mamá, comenzó a sentir, hijo, no podía hacer pipí, tenía un tumor en la próstata. Entonces lo llevaba al doctor, ay pobrecito, como me acuerdo de eso. Lloraba porque lo destapaban así, sin nada, ey. Comenzó a sentir eso y se comenzó a poner malo. Duró 2 meses. Yo creo que ya no aguantó sin mi mamá, me imagino. Ya estaba viejito el papá.
Yo pasé pues las enfermedades de los dos, sus gravedades, las pasé. Pues ya comenzó a llegar las enfermedades de todos lados y todo, ya era... y mi mamá la tenía mucho drogada, tenía mucho dolor, se quemaba por dentro. Entonces la tenían con inyecciones de coca y de no sé qué, les ponían y luego, ay, que no será malo. Yo tenía un amigo doctor, y decía, no, mira, malo es que sufra, mejor hay que ponerle, de todas maneras ya no se va a salvar. Con un tumor en el vientre. Y la operaron, la abrieron a ver si lo podían extirpar, pero nomás la volvieron a cerrar, ya estaba toda fundida. Yo no sabía que Max Pala había conocido a mis abuelos. Ah, sí, a mi mamá y a mi papá. Cuando se murieron ellos, ¿cómo fue para ti? Muy, muy doloroso, muy triste. Porque se acababa de morir mi mamá, y luego mi papá 3 meses enfermo, ya te vas a imaginar cómo sería para mí. Me llené de canas, todas canas. Así como tiene tu mamá, así estaba yo. Ya me estaban saliendo canas desde que yo estaba enfermo. Comencé. Yo creo que es la edad, o I don't know why, joven. Y me salieron canas, muy joven. Muy joven. Puede ser que tuviera un poquito más, pero se murieron. Ya, ahora sí. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Brittany! Erica, hello! Erica! Brittany! Hello! Mark. Somebody light the candles. Everybody smokes and nobody has a lighter. Here's a cigarette. Ese corte. Ese cake. Drama cake. Brittany! A ver, llama, ponte frente de tu pastel. Bueno, pues prende la luz. Danita. You guys all have your piercing. Let's A ver, just la follow vida. the time. Happy birthday. There's 7 because there's 7. Okay. A ver, Ma. A ver, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Grandma. Happy birthday to you. Muchacha bonita se la cantamos así. Despierta, Despierta, bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Alabío, alabao, alabim, bomba. Leri, leri, Ya me lo piden ustedes de champaña para brindar. Mordida, 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 mordida. no, se repite. Yeah.